Lo que pasa es que también llega un momento donde cuando te faltan al respeto, no te brincan, hacen cosas que evidentemente están mal, pues uno se le calienta mucho la sangre. Entonces yo a veces pienso, bueno, uno puede dejarlo pasar o puede no dejarlo pasar. Y en general opto porque uno no debe dejar pasar las cosas. Antes, yo no sé, yo soy muy respetuosa con la autoridad también. Soy muy respetuosa con la autoridad. Entonces, cuando yo recién llegué al Congreso, entonces venía, ¿no? Un ministro, por ejemplo, el presidente Santos, me metía una regañada, pues como... Y yo me quedaba callada, hasta que yo un día dije, no, ¿por qué me tengo que quedar callada y por qué me tengo que dejar regañar de este ministro? ¿No? Entonces dije, no, y entonces ahora, ¿cómo regula uno hasta dónde va a contestar lo que le parece no injusto? Pues es dificilísimo, pero ahí está uno buscando el equilibrio todo el tiempo. En este podcast, el libro no solo es una excusa para hablar de literatura, es una llave que abre la puerta a una conversación inesperada. La senadora Paloma Valencia eligió La espinosa belleza del mundo de Tomás González para hablar de sí misma, y a partir de lo que la conmovió en sus cuentos, nos habló también de la culpa, del dolor, de la responsabilidad de mirar al otro y de lo que implica sobrevivir en un país como este sin volverse de piedra. A veces vista como implacable, otras como una mujer en resistencia. Con Paloma Valencia nos preguntamos si endurecerse es un mecanismo de defensa o una condena, si la culpa por lo no hecho pesa tanto como la que nace desde la acción. Hablamos sobre Colombia, sobre lo que significa convivir con la tragedia del otro, sobre las formas silenciosas de la complicidad y sobre la necesidad de aprender y no olvidarse de sentir en medio del contacto con las personas. El libro que eligió para este viaje introspectivo fue La espinosa belleza del mundo del escritor colombiano Tomás González. Este es un conjunto de cuentos breves, luminosos, dolorosos, donde lo cotidiano se quiebra para dejar ver una intensidad que suele pasar desapercibida. González, con su estilo sobrio, delicado, casi susurrante, ha hecho de la introspección y de la fragilidad humana una obra poderosa. Así que este libro, en particular, es una colección que condensa en gestos mínimos, en observaciones aparentemente simples, las grandes preguntas que nos habitan: el sentido de la vida, el peso del dolor, la belleza que nace del desconcierto. A través de estas páginas, Paloma Valencia se deja ver, y no desde el lugar que ocupa en el Congreso o en los medios de comunicación, sino desde una humanidad más íntima, un poco más honda, que quizás pocas veces se muestra. Escucharla hablar del libro es una forma de entender cómo se construye o cómo se resiste una persona frente al dolor, la culpa, la responsabilidad y la ternura. Bienvenidos a un capítulo más del Refugio de los Tocados. Mi nombre es Laura Camila Arevalo Domínguez y soy la editora del magazine cultural de El Espectador. Comencemos a hablar primero de por qué elegiste La espinosa belleza del mundo, cuentos más que reunidos, de Tomás González. La elección, ¿por qué fue? Bueno, yo creo que porque fue uno de los libros que me he leído recientemente que más me impactó. Creo que Tomás González es un escritor impresionante. Todas sus novelas que he leído son maravillosas, pero a mí el cuento es un género que me gusta mucho, porque el cuento tiene primero una brevedad que exige del escritor captar como rápidamente cosas de los personajes, construirlos de manera muy efectiva y práctica, y me parece que es un cuentista increíble, Tomás González, que recoge como exactamente eso, la espinosa belleza del mundo, que yo creo que es como un tema muy transversal a mi vida, es el sentimiento de que la vida tiene muchos dolores, que el mundo sufre mucho, y la estética de los dramas humanos en los cuentos de Tomás González me parece que es impresionante, la sutileza con la que puede escribir como el dolor humano me parece que es excepcional. Ahora que mencionas esto,
me parece chistoso, pero me gusta que esto ocurra porque se me va a alterar el orden de las preguntas, pero acabas de mencionar algo que me causa curiosidad sobre una descripción que usó Tomás González para hablar de la mamá, a ver si te logro ubicar, la mamá del primo de William cuando William ya está en Estados Unidos. Te estoy hablando de tu cuento favorito, Historia del Rey de Honkamunkan, de la Sí. espinosa belleza del mundo. Entonces hay una mamá, que es la mamá de este primo de William. William está, digamos que haciendo una nueva vida en Estados Unidos después de una debacle económica porque tomó la decisión de tener una otra familia. Y la describe de la siguiente manera y pensé en ti inmediatamente. Dura y compasiva, tenía que ser dura para que los sentimientos por el prójimo no le partieran el corazón. Este es una mini acercamiento a este cuento del que vamos a hablar después. Pero esta descripción me gustó porque recuerdo que en una anterior visita que hicimos a tu casa, tú hablaste de un sentimiento de culpa y de una profunda angustia por el dolor ajeno, ¿no? Y tú también públicamente tienes una imagen que lidiar, que vamos a hablar también a lo largo del capítulo, como de una mujer de un carácter muy fuerte. ¿Tú crees que esa angustia por el dolor del otro o por el no bienestar del otro te ha hecho tal vez endurecerte un poco más para que eso no te afecte tanto o no? Pues yo creo que, digamos que yo soy dura en las cosas y tal vez como las digo porque hablo muy francamente, pero yo creo que yo soy una persona muy sentimental, muy sensible, muy presente en todo lo que hago. Yo no me he endurecido y tal vez lo que más me duele de crecer es eso, es que siento que es como una lucha contra el endurecimiento, contra acostumbrarse a que el mundo sea así. Y yo creo que esa es como la mayor lucha en la que yo vivo y claro que tiene que ver con vivir en un país que tiene tanta violencia y tiene que ver con vivir en la pobreza y tiene que ver con cómo lidias que venga alguien a pedirte limosna cuando estás tomándote un café en Bogotá. Y esas son unas preguntas que son continuas en una ciudad como Bogotá, ¿no? Y es, la gente dice que qué horror la violencia, pero sube el vidrio cuando viene el desplazado a pedir limosna, ¿no? Y yo creo que eso es finalmente lo que es muy difícil de vivir en un país así, que claramente, que es lo del libro de mis cuentos, por eso se llama Otras culpas, que son las culpas de vivir en un país donde hay tanta injusticia, tanto dolor humano, donde uno puede ver el dolor humano en cada esquina, ¿no? Yo creo que, claro, eso todo el tiempo está ahí. ¿Tú crees que ese es podría ser un recurso al que acudimos los colombianos, endurecernos un poco? Totalmente. Yo creo que los colombianos hemos aprendido mucho a no ver el dolor ajeno, ¿no? Y a no sentir la angustia que siente el de al lado, porque como es un país tan angustioso y tan lleno de dolores, es muy difícil sobrevivir en ese país si tú todo el tiempo tienes los ojos abiertos. Entonces, yo creo que como sociedad nosotros hemos cerrado muchas veces los ojos. Ahora hablabas de una constante, digamos, intención por no endurecerte, ¿no? No endurecerte en este país, pero no endurecerte también con respecto al paso del tiempo. Y de hecho también pensé en Amparo, la nueva esposa de William, que en algún momento hablaba de que ella ya no se enamoraba tan fácil porque con los años uno, digamos, iba aprendiendo, iba curtiéndose, dijo ella. Es que crecer yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es acostumbrarse a que el mundo sea de una manera y aguantar los golpes como que uno pudiera aguantarlos. Y yo pienso que parte de lo que, por ejemplo, Amapola me recuerda todos los días es que uno no debe perder la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es lo que te deja moverte, es lo que te permite cambiar, es lo que te permite entender lo que no está bien de lo que está pasando. Entonces yo sí creo que ser sensible es muy importante y poder conectar de manera empática con los dolores humanos es muy importante, aunque entiendo que es un ejercicio pues difícil y que en muchos sentidos desgasta. Yo sí creo que tiene mucho que ver con la naturaleza de ser humano, de la empatía. Uno no puede empatizar lo que deja de sentir. Yo sí quisiera que profundicemos un poco más en el concepto de la culpa.
ya iremos otra vez regresando al libro, pero ¿por qué? Porque en esa pasada conversación que tuvimos contigo, tú decías que sentías culpa, una sensación de culpa por la desgracia ajena, sobre todo el colombiano. Tu libro, lo acabas de mencionar, se llama Otras culpas, tu libro de cuentos. Y a mí esto sí me genera mucha curiosidad, porque uno cómo puede sentir culpa, una cosa es empatía, pero otra cosa es culpa. Yo creo que uno siente culpa de muchas cosas. Pues primero, yo creo que eso tiene mucho que ver con la formación católica. Sí. Yo soy de colegio de monjas, de 2 colegios de monjas, y yo creo que mucha de la formación cristiana tiene que ver con el sentimiento de las culpas, y uno tiene culpa no de lo que hace, sino también de lo que deja que pase. Es que el pecado en muchos sentidos es muy amplio, porque tiene que ver con la palabra, con la obra, pero con la omisión. Y la omisión es un pecado que tal vez uno viene a entender más grande, ¿no? Yo cuando era chiquita decía, pero uno cómo va a poder ser culpable por omisión. Pero sí es culpable por omisión, porque yo creo que un país donde hay tantos problemas, donde hay tanta gente sufriendo, donde hay tantas necesidades, donde hay como tantos temas que se podrían resolver, no resolverlos, pues le debería generar culpa a la sociedad. Es decir, una sociedad donde secuestran 30.000 personas, pues sí hay una pregunta que hacerse sobre qué es lo que pasa en esa sociedad y que uno pueda seguir viviendo como si no está pasando nada. Y un poco tiene mucho que ver, cuando yo llegué a la Universidad de los Andes de Popayán, había un grupo de estudiantes que medio empaticé en una época, que ponían letreros en la cafetería y en el corral que decían como una noticia que hubiera pasado en Colombia ese día: hoy mataron 30 campesinos en el Cauca y usted está aquí comiendo hamburguesas. Okay. Yo creo que tiene que ver con esa culpa, o sea, que uno no debe hacerse el ciego frente a lo que está pasando en su entorno, que hay una responsabilidad con el entorno que uno no debe evadir, que los entornos hablan de ti también. Y eso, voy a jugar acá de abogada del diablo, eso no puede ser en algún punto, sobre todo revisando tu vida más íntima, ni siquiera la que tenga que ver con Amapola o con tu esposo, sino con la tuya, un poco malsano, porque pues igual tú no eres responsable. No, porque yo no tengo una relación de culpa que me imposibilite, sino que me mueve. O sea, yo creo que lo que hay ahí es el sentimiento de que sí se pueden hacer cosas y de que uno sí puede aspirar a un mundo mejor y que uno sí puede mirar las cosas que no funcionan y darse cuenta que no funcionan, y solamente cuando tú entiendes lo que no funciona eres capaz de cambiarlo. Yo soy una convencida de que uno sí puede cambiar el mundo. Yo no me conformo con el mundo que nos tocó. Yo sí creo que uno tiene que pasar por el mundo dejando un mundo mejor, y en eso trabajo todos los días. ¿Y cómo lidias con la frustración cada vez que te estrellas contra el muro de que... Sí, yo no sé, yo creo que yo soy muy resiliente como todos los colombianos, porque pues yo a veces me lo dicen en el Congreso, como después de una pelea de 2 semanas, 80 proposiciones, me derrotan las 80 proposiciones, pierdo todos los debates, siguiente proyecto, yo tengo mis otras 80 proposiciones listas. Yo creo que eso tiene que ver con qué tan seguro estás que al final lo vas a lograr. Yo creo que todas las cosas necesitan empujarlas muchas veces hasta que ruedan. De hecho, te pareces mucho entonces, ahora que mencionas eso, a William, cuando estaba hablando de su capacidad como vendedor, en la que decía o le preguntaban cuál era su secreto, y mencionaba que el secreto del vendedor es estar realmente convencido del producto. Claro, pues yo creo que uno lo que lo mueve en la vida es estar convencido. Bueno, mira, comencemos entonces a hablar de justamente esos sufrimientos, que además me parece que a ti, no sé, lo que identifico, lo que puedo percibir es que a ti eso te genera una gran curiosidad o piensas mucho en eso. ¿Tú qué tanto sufres? Yo creo que yo entiendo muy bien que la vida tiene muchos sufrimientos, pero que esos son como la vida misma, ¿no? O sea, yo pienso que el problema del sufrimiento es cuando uno no entiende qué le está comunicando. Dentro de la teoría de Schopenhauer, un poco cuando uno sufre, pero no entiende para qué sufre o por qué sufre. El sufrimiento con propósito, que me parece que tiene mucho Tomás González, y tal vez por eso me gusta tanto, que es entender el dolor humano en lo que es, en lo que significa, ¿no? Digamos, hablando de William en el Rey del Honcamonca,
pues una vida que de pronto ya no puedes con ella y vas teniendo otra donde estar en la hamaca y ver la mascota ahí gritando en el árbol y no te libera de muchas cosas, ¿no? Yo creo que ahí hay unas frases de Virginia Woolf que son muy interesantes y es que un poco si uno sabe que la vida es dolorosa, pues no se sorprende de que la vida sea dolorosa. La gente que no cree que la vida sea dolorosa de pronto se sorprende cuando la vida les duele. ¿Tú crees que esa habilidad con los años la has ido afinando? La de repente, yo no sé por qué, pero tengo esta imagen un poco de separarse del dolor y mirarlo desde afuera para tratar de comprenderlo, porque si no, entonces uno... Sí, yo creo que sí. No, y sobre todo yo creo que lo que pasa es que en un país como estos, que tiene tantos dolores, que tiene como tantos dolores, también uno ve como toda la estética, toda la belleza, toda la esperanza, toda la ilusión, todo lo que hay como del otro lado que compensa, ¿no? Porque uno no se queda solo con el dolor, o sea, tú vas y miras, no sé, estaba pensando ahorita cómo estuvimos visitando en Cartagena una comunidad que vive en un asentamiento de unos lotes que eran de Argos, y pues son unas condiciones muy duras de la ciudadanía, pero al mismo tiempo la ilusión de mostrarte que ya tienen una casa, de mostrarte la mata que sembraron, o sea, y hay una cosa que es muy linda también y que es muy, no sé, que yo siento que Tomás González capta muy bien como en todas las historias, ¿no? Como la vida es dolorosa, pero también es inmensamente hermosa. Uh-huh, uh-huh. Sí. Mira, Paloma, en el lejano amor de los extraños, uno de los cuentos que elegiste para tener esta conversación, el personaje central del cuento de vez en cuando se aislaba. Se aislaba, sí, se iba por allá a vivirle solo. Exacto. Su esposa y sus hijos eran muy sociales y a él esta exuberancia lo saturaba. Así que iba a una cabaña frente al mar, buscaba silencio, porque en su casa, y que esto fue lo que más me gustó, en su casa se sentía como una especie de perpetuo invitado de honor, dice Tomás González. ¿A ti te ha pasado eso? Como, ¿cuál es la característica que de tu personalidad tal vez crees que de repente te ha aislado de algún grupo en el que pertenezcas o te has sentido invitada a algún lado? No, yo creo que yo soy como la familia. Yo soy bastante bulloso, conversador y más bien mi marido es más así, más que necesita más silencio y más meditación. A mí me gusta y me llena mucho el contacto humano y estar con la gente me gusta mucho. Y me gusta mucho como las historias de cada quien, como las luchas de cada quien, como los esfuerzos individuales, los sueños individuales, las conquistas individuales. Me gusta mucho oírlas. Me parece que hay una cosa ahí muy, muy poderosa, que tal vez el personaje del cuento no ve, pero que alcanza a ver desde la distancia, ¿no? O sea, tal vez él le parecía todo muy bulloso, porque el cuento, para que nos entiendan quienes nos están oyendo, el cuento, él se va a esa casa y llegan unos vecinos a la casa de al lado que son muy bullosos y que ponen música y tienen estos niños que hacen bulla y hay una señora pues pálida que está embarazada y que está ahí y entonces él juzga todo eso con lo desagradable que puede ser hasta que pues la señora tiene como una emergencia y evidentemente cuando el esposo vuelve a la casa a recoger las cosas, ya en el silencio, pues el señor que estaba aislado pues comprende que ella se murió. Y entonces ahí hay como la estética de todo lo que él no vio, ¿no? De todos los detalles de las vidas de otros que finalmente te hablan de todo lo que hacen, de todos sus sueños, de sus amores, y por eso es ese lejano amor de los extraños, es uno no entender que lo que él estaba viendo ahí era a lo lejos un amor, que no parecía. Exacto, no parecía, es que eso te iba a preguntar, yo creo que a medida que uno va conociendo a las personas que se aíslan un poco de este ruido, hay una característica que puede ser o que puede repetirse mucho en estos tipos de personalidades y es la de
un poco la falta de comprensión por ese ruido, ¿no? Y el rechazo a un ruido que a veces desprecian porque les parece que ensordece, que no permite el pensamiento. Pero de repente con este personaje yo pensaría que entonces no es que no permitiera el pensamiento, sino lo que la cotidianidad humana es ruidosa. Es ruidosa, y que los ruidos, o sea, que los ruidos, es como la música, ¿no? Un poco. La música que le gusta a unos no es la que le gusta a otros, pero finalmente todo es música. Ajá. Y yo pienso que tiene mucho que ver con eso. Los ruidos de las vidas hay que saberlos oír. Uh-huh. Cada ruido es distinto y tiene su gracia si lo oyes. O sea, no hay nadie que tú conozcas a la que no le pongas un poquito de atención y tenga muchas cosas maravillosas por contarte. Uh-huh. A mí sí me gusta mucho el ruido de la gente. Me gusta oír las historias. Y por ejemplo, mis cuentos, Otras culpas, la gran mayoría de las historias son historias que me contó alguien. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los cuentos que más me gusta de ese libro, que es la historia de Jacobo. Un día yo estaba en un seminario, antes de estar en la política por allá, un seminario que me mandaron, y me tocó al lado de una señora, cualquier señora que me haya tocado al lado, ni siquiera sé el nombre en este momento de mi vida. Y empezamos a conversar y luego almorzamos juntas. Y ella me fue contando esta historia de su hija que era sordomuda y cómo había sido como una negación durante los primeros años y creían que la niña tenía como problemas de aprendizaje y la habían mandado a vivir donde la mamá de ella porque era una niña que era muy necia y no hacía caso y era tonta. Y luego todo lo que había pasado con esta niña y los dolores del papá y digamos que esa historia de Jacobo pues tiene esa nuez de lo que era eso y de cómo descubren que Jacobo está sordo, que lo descubre su abuela, pero y esa ambivalencia del amor de la mamá que te quiere y no te quiere al tiempo, pero la historia, digamos, de ella era maravillosa porque terminaba en que iba a hacerle la fiesta de 15 años. Entonces toda esta conversación que yo tuve con ella era sobre lo que iba a ser la fiesta de 15 años y la redención que esa fiesta traía para toda la familia, porque saldaba un montón de culpas como de lo duros que ellos habían sido con la niña, pero al mismo tiempo reivindicaba a la niña, mostraba a la niña, enorgullecía a la niña. Y entonces, pues sí, si tú me preguntas, ¿y cómo era la señora? No tengo ni idea, pero me acuerdo mucho de esa música. Y todas las historias, tú hablas con cualquier persona y son historias maravillosas, de las vidas son tan distintas, tan disímiles y al fondo tan iguales. Uh-huh, uh-huh. Paloma, este personaje lo saturaba como ese ruido del que estamos hablando, pero seguramente a todos algo nos satura. ¿A ti qué te satura? Yo creo que lo que más a mí me pega es como la inacción, la inactividad, digamos la frustración de darse contra las paredes, que yo la tolero muy bien. Pero claro, por la noche a veces pienso como, man, esto parece más una bicicleta estática, ¿no? Uh-huh. Usted le da y le da y le da. Pero no sé, yo sigo pensando que uno sí tiene que poder. Y puede que no, el mundo no se cambie, pero yo sí creo que sí, que el mundo sí se cambia y que uno haciendo cosas va cambiándolo poco a poco y que uno puede que no impacte todas las vidas, pero impacta algunas. Tú a veces con este ritmo de vida que llevas, tú eres mamá, eres esposa, eres hermana, o sea, ¿hay algún punto en la vida en donde tú requieras de, bueno, me voy a retirar un rato, a estar yo con yo? ¿Eso suele pasar o no? No, a mí me gusta estar con la gente, a mí me gusta, o sea, para mí el plan es, bueno, no hay nada que hacer, invitemos a alguien. ¿Ah, sí? Sí. ¿A quién invitamos hoy? Mi marido, que sí es un hombre más silencioso y que le gusta más sentarse por ahí, no es tan de eso, pero a mí sí me gusta mucho hablar con la gente. A mí me divierte mucho conversar y oír y invitar, pues me encanta cocinar, entonces invitar gente y cocinarle a las personas y me encanta. ¿Por qué te encanta cocinar? Me encanta cocinar, yo creo que porque te pone una actividad, te permite una socialización en torno a algo, ¿no? Y eso es súper agradable, ¿no? Estás como haciendo algo y la socialización está como concentrada en una actividad específica. Y además está después comérselo, que es sí. como súper especial, porque es como que se comparte todo, ¿no? Estás como entregando cosas
me parece chévere, es como un compartir, que lo que estás compartiendo no es en sí mismo la comida, sino el tiempo, el hacerla, el construirla, el no haber tenido nada y de pronto tener algo, ¿no? Ajá. Lo maravilloso de lo que es crear. Paloma, en el mismo cuento también había, en el mismo cuento, es decir, en El lejano amor de los extraños, que ya tú también además diste un adelanto de qué era lo que pasaba con este hombre que tenía una familia y se alejaba cada tanto como a retirarse y buscar su silencio, ¿no? En ese mismo cuento había una pareja que se encontraba en esta playa al que el hombre del que ya hablamos fue a descansar. Era una pareja que tenía 2 hijos, de la que también ya hablaste. Y cuando Tomás González comenzó a escribirlos, dijo que el marido también daba órdenes con voz de mando. El marido de esa pareja daba órdenes con voz de mando, pero que se trataba de un simulacro, pues la mujer era el centro de esa familia, la que la lideraba, ¿no? Y pues ahí me pregunté mucho como por esa voz de mando tuya, como por ese liderazgo que tú ejerces. Yo quiero saber cómo es esa relación tuya con esa forma de liderar. Yo no sé, pues yo creo que es difícil, ¿no? Porque uno es una persona y la imagen pública es otra. Ajá. Que en momentos uno siente que es muy distante a uno y otros momentos se acerca un poquito más a uno, ¿no? Pero evidentemente la imagen pública no eres tú. La imagen pública tiene como aristas tuyas que pueden ser buenas si quien te ve encuentra belleza en ti, o pueden ser malas si quien te ve no encuentra ninguna belleza en ti. En muchos sentidos la imagen pública está construida por una visión lejana de personas que pueden empatizar en algo contigo o no empatizar en nada. Entonces, pues uno no la controla, ¿no? Ella es como bastante libre y a veces uno siente que lo aplasta y otras veces lo caricaturiza y otras veces lo fustiga y otras veces uno tiene una relación cordial con su imagen pública, ¿no? Tiene muchas etapas esa imagen pública. ¿Cuál es la parte que menos te gusta de esa imagen pública? Yo creo que la imagen pública me hace ver como que yo no viera matices. A veces me parece que es como una imagen como muy blanco y negro, que yo creo que no. Yo soy muy clara en muchas cosas, pero por supuesto que veo todos los matices y entiendo los matices que tiene el mundo. Por ejemplo, hay un pedazo de la imagen que es como alguien que pelea como sin razones, como porque sí o porque no, porque sí o porque no, está ahí. Y otra imagen es como que soy brava, ¿no? Que estoy brava todo el tiempo, bravísima, bravísima. Puedo estar exaltada mucho tiempo, pero brava, pues no. Bravo me parece que es alguien que está frustrado. Yo en general siempre estoy yendo hacia adelante. Creo que eso es tal vez como lo que más disuena. Yo creo que tiene que ver con que este es un país donde es difícil, primero, que lo oigan a uno, segundo, nosotros nos hemos vuelto fáciles y nos gusta la caricatura del otro. La mejor manera de ganar un debate es sacarlo de contexto para que diga una ridiculez y uno ya ganó. A veces siento que mucho de la imagen pública es como sacada de contexto para que no tenga sentido tenerla en cuenta. Y de esa imagen pública, ¿cuál es la parte en la que tú dices, bueno, esto sí se parece mucho a mí? Aquí sí, de pronto sí estoy yo. Yo creo que se parecen que yo soy valiente, o sea, yo a veces veo cosas y digo, uy, ¿cómo fui capaz? ¿Cómo me atreví? Ajá. Sí, ¿cómo me atreví? Sí, yo creo que en eso sí se parece a mí. Se parece a mí también en que no importa qué tan perdida está la causa, yo sigo ahí dando la pelea como si pudiera ganar. Ajá. Sí, que es un poco como, sí, como man, o sea, ya, ¿qué más da si ya tienen los votos porque vas a pelearles el único voto? Pues sí, no, yo voy a pelear hasta el último voto. Creo que también se parece a mí en como que estoy en todos los temas. Creo que yo estoy genuinamente preocupada por miles de cosas. Entonces, como que eso de que aparezca aquí y aparezca en salud y en pensiones y en educación y en jurisdicción agraria y que si hablan de, no, como que estoy como en omnipresente, sí es un poco yo. En una de las entrevistas que vi para preparar esta conversación, te preguntaban mucho eso no es lo más importante, sino lo que contestabas con respecto a la voz de mando y a lo difícil que es liderar para una mujer
y entonces hacías este paralelo como entre, bueno, el hombre que da muchas órdenes, entonces es muy líder, la mujer que da muchas órdenes es muy mandona, el hombre que habla duro, entonces qué carácter, la mujer que habla duro, pues está histérica o bueno, lo que sea. Y te quiero preguntar cómo por esa faceta tuya como líder y sobre todo en diferentes espacios. Seguramente eres una líder muy distinta a la que eres acá en la casa con Amapola, a la que eres en la oficina, ¿no? ¿Cómo te va? Yo creo que yo, con el liderazgo de Amapola, digamos que la mayoría de la educación es, yo creo que es ejemplo, ¿no? La gente aprende lo que ve. Y yo creo que eso es bastante obvio ya a estas alturas. Que Amapola es una niña pues que es muy voluntariosa porque pues no le ponemos muchos límites, pero al mismo tiempo es una niña muy consciente de los límites que debe tener ella misma. Cuando ella hace algo, ella misma llora y ella misma se regaña y ella misma, ¿no? Hace autocrítica. Hace autocrítica de ella misma y yo le digo, mi gorda, pues, o sea, obvio no debiste haber hecho eso. Y lo tiene claro. En la oficina yo creo que sufren conmigo porque yo quiero todo ya. Y no me gusta la mediocridad. A mí me gustan las cosas bien hechas. Y yo soy muy exigente conmigo y soy exigente con mi equipo. Y tengo un equipo que hoy, pues me da muy el ritmo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe qué es lo que yo quiero y todos saben cómo hay que hacerlo y no me toca estar muy detrás de nadie porque todos saben qué estoy esperando. Te voy a preguntar como por algunas características de tu personalidad que me parecen llamativas, como saber, para acercarnos un poco más a quién eres tú. Entre esas un poco el orgullo, pero no el orgullo como hablando de característica mala, sino este orgullo de repente defender ciertas causas en las que uno cree. Pero mira que ahorita que mencionas, digamos, de esos arrepentimientos con respecto a lo que uno dice, hay una pregunta acá que te tenía preparada sobre el cuento Luz de Luna sobre el agua oscura. Y comencemos hablando de Pilar y contando un poco como de qué trata el cuento. Pilar es una mujer que no es rica, pero sí cómoda, muy dulce, muy confiada, pero con un carácter muy fuerte. Tan fuerte que cuando se ponía brava, dice Tomás González, era como si algún demonio le soplara cosas al oído y ella las decía sin importar lo ofensivas o hirientes que fueran, muy impulsiva ella en sus reacciones y decisiones. Y bueno, aquí digamos no solamente pensé en ti, sino en mí, porque cuando uno tiene estas características como de apasionarse mucho con un tema, pues uno se lanza, ¿no? Pero lanzarse tiene unos costos, a veces, digamos, sale tiene bien, muchos costos. Pero a veces sale mal. Yo creo que yo soy muy cuidadosa con las personas. Sí, yo he tenido discusiones con mucha gente y yo creo que yo a ninguna de esas personas le he faltado el respeto y por eso puedo tener amigos en vertientes ideológicas muy distintas. Y me he hecho amigo a punta de darnos palo en debates. Y por ejemplo, tengo una amistad con Álvaro Forero Tascón, pues que pensamos, pero perimetralmente opuestos, discutíamos todos los días, durísimo, pero pues nunca él jamás cruzó líneas, ni yo, y eso permitió construir una relación súper interesante en términos del respeto, de todas esas cosas. Entonces yo trato de ser siempre muy cuidadosa con las personas, es decir, y pienso que el debate tiene que tener un mínimo de decencia con quien tú estás hablando, porque lo más fácil en los debates es volver al otro caricatura. Y yo pienso que eso es algo pues que no hace parte de las reglas. Yo fui profesora de lógica y retórica y una de las reglas básicas de la retórica es haga de los contraargumentos el mejor argumento que puede hacer, no el más bobo porque pues ahí no está haciendo nada. Entonces yo sí creo que eso es importante. Ahora, lo que pasa es que también llega un momento donde cuando te faltan al respeto, no te brincan, hacen cosas que evidentemente están mal, pues uno se le calienta mucho la sangre. Entonces yo a veces pienso, bueno, uno puede dejarlo pasar o puede no dejarlo pasar. Y en general opto porque uno no debe dejar pasar las cosas. Antes, yo no sé, yo soy muy respetuosa con la autoridad también. Soy muy, muy respetuosa con la autoridad. Entonces, cuando yo recién llegué al Congreso, entonces venía, ¿no? Un ministro, por ejemplo, el presidente Santos, me metía una regañada, pues como, y yo me quedaba callada, hasta que yo un día dije, no, ¿por qué me tengo que quedar callada y por qué me tengo que dejar regañar de este ministro?
¿no? Entonces dije, no, entonces ahora, ¿cómo regula uno hasta dónde va a contestar lo que le parece no injusto? Pues es dificilísimo, pero ahí está uno buscando el equilibrio todo el tiempo. Claro, porque Pilar tenía una hermana a la que le daba mucho miedo las reacciones Decir algo, de Pilar. sí, claro. Claro, porque a veces, como dices tú, la sangre se calienta y ese monstruo, ese demonio del que habla Tomás González, puede tomar muy fácilmente el control y Claro, uno no se da cuenta. y uno puede perderla y pasarse a un límite donde no es capaz. Pero yo creo que, o sea, entre que el demonio se brinque y en que tú no digas nada, pues es preferible que se te gane el demonio de cuando en cuando. Ahora que hablas de las reglas del debate o de estos códigos sociales que uno tiene como a la hora de discutir, recuerdo que hace poco un político se lamentaba mucho, hablábamos de las dinámicas ahora del Congreso, por ejemplo, y se lamentaba mucho, decía qué lástima porque a mí el Congreso no me parece un lugar ahora que tenga, digamos, cierto nivel o cierta altura para, por ejemplo, los debates. Me parece que es un escenario más para TikTok que cualquier otra cosa. ¿Tú estás de acuerdo? Sí y no, porque hay mucho escenario para hacer de TikTok. Por supuesto, que la gente le gusta como la inmediatez, pero ahí están planteados todos los grandes temas de la nación y en el Congreso no hay gente boba. Cualquier persona que se hace elegir tiene mucha gracia. Eso no es simplemente, o sea, algunos creen que en este país donde la democracia, pues es algunos sitios tan precarios, tener plata. No es solo tener plata. O sea, hacerse elegir es un trabajo muy difícil, que solamente sabe qué tan difícil es quien lo ha hecho. La gente dice, sacó 1000 votos. No, no sacó ni un voto. Vaya, busquen 1000 personas. Una persona por la que, por ejemplo, me decía mi marido, mi marido me hacía terapia de porque iba a perder el Congreso y me decía, mira, Paloma, para salir necesitas como 65,000 votos. Eso es llenar el campín. Sí, o sea, no te sientas mal si no ganas. Uno no tiene que poder llenar el campín. Y cuando tú ganas y piensas, uy, caray, estoy en capacidad de llenar el campín, pues es una cosa muy impresionante. Claro. Porque yo no canto, yo no soy Karol G, ni soy Shakira, ni tengo un show maravilloso. Entonces yo creo que ahí hay lo que pasa es que hay que saber oír la música, y sí, de verdad. En el Congreso, claro que uno se aburre muchísimo y hay gente que dice muchas bobadas, pero también cuando uno habla con muchos de esos congresistas, cuando les oye sus historias, cuando entiende, digamos, las dinámicas en las que están envueltos, también hay unas cosas que son muy impresionantes. Y además, cada proyecto de ley que te llega, pero eso depende de ti, te da una oportunidad enorme de estudiar, que es un trabajo de uno con uno. Pues sí, pues tú no votar como quieras y leerte una cosita, pero para mí esto ha sido un tiempo de aprender de servicios públicos, de cómo se fijan las tarifas, de cómo se produce la electricidad en Colombia, de cómo funciona el sistema de pensiones. Para mí ha sido un trabajo muy apasionante. Yo no he estado aburrida nunca, pero claro que hay momentos donde digo, no puedo creer este debate tan bobo y tan majadero, y qué argumentos tan malos, pero pues también he tenido tiempo de aprender cosas que no sabía. O sea, ¿tú estarías un poco en desacuerdo con estas personas que, digamos, desprecian un poco el trabajo que han hecho, no sé, congresistas que antes eran youtubers o personas muy jóvenes que llegaron al Congreso? Yo no desprecio a nadie. Yo creo que es que ser youtuber es difícil. Ser youtuber exitoso es difícil. Como la gente que dice, no, pero es que es reina belleza. Vaya a ser reina belleza, vaya, tenga ese cuerpo, vaya y sonría todo el tiempo. Es que todo tiene dificultad. Ser bueno en algo, no importa lo que sea, es difícil. Ser bueno en algo es difícil. Cuando tú tienes 1.500 candidatos y salen elegidos 100, esa gente tiene alguna gracia, toda. Pero esa gracia sí da para ser político, para ser congresista, para tomar decisiones de ese estilo.
Pues yo lo que creo es que es muy difícil uno decidir qué lo representa a uno más, porque es que tú votas por el que te represente a ti, pero hay otra gente que lo representa a otras cosas y otra manera de entender el mundo. Y la gracia del Congreso es precisamente que puede haber desde un youtuber hasta una reina de belleza, hasta un filósofo y un nerdo que estudie todo el día, o sea, hay de todo. Y esa mezcla de finalmente de muchas maneras de ver el mundo es lo que hace que el Congreso pueda ser representativo de Colombia, porque no todos vemos igual. Y esa es la gracia, y yo creo que por eso hay que saberle oír la música. El Congreso tiene muchas cosas aburridas, pero tiene cosas que son realmente muy impresionantes. Y bueno, sí, usted podrá decir, "Ay, pero hay intervenciones que francamente uno podría obviar", y sí, pero también hay cosas que son increíbles, ver cómo se llegan a los acuerdos, cómo la gente finalmente va entendiendo de cada tema, qué es lo que va entendiendo todo el mundo. Es interesante. Yo no me aburro, digamos, no me aburro. Bueno, voy a seguir con las preguntas de este cuento de Luz de Luna sobre el agua oscura. Y ahora te quiero preguntar sobre Antonio. Antonio es la pareja de Pilar. Entonces, estos eran, digamos, un par de amigos que con un grupo de caminantes de vez en cuando hacían viajes y en uno de esos regresos, de un regreso de ese viaje aterrizando en Bogotá, tuvieron, digamos que el avión tuvo una turbulencia, se asustó mucho, le agarró la mano a él le dio un whisky y la mano también y ahí empezó, digamos, ese gesto comenzó una suerte pues de relación. Pero él era alcohólico, ¿no? Y pues sí era un alcohólico muy educado, pero muchas veces intentó rehabilitarse, usar el dinero para otra cosa que no fuese alcohol, nunca pudo. Algunos de los familiares de Pilar estuvieron totalmente en desacuerdo con esa relación durante un tiempo y ella termina desencantándose. Ella termina ya no queriendo a Antonio. Pero ahí entonces yo pensaba mucho como en la capacidad de los seres humanos de rehabilitarse, de no volver a cometer errores que parecían conductas, ¿no? De confiar de repente en que una persona sí puede corregirse y no volver o no reincidir en ese error que pues puede ser tan grave. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? ¿Crees en eso? ¿No crees en eso? Y esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Yo me la hago todo el tiempo, sobre todo ahora que nos quieren meter en la moda de que haber sido guerrillero es lo máximo y que, no, más o menos los guerrilleros salvaron el mundo. Y yo me pregunto muchas veces eso, ¿no? Yo estuve la semana pasada en el Quindío y me decían que Timochenko estaba viviendo ahí en un condominio muy elegante y salía y todo el mundo lo veía. Y yo pensaba, ¿qué le pasará en la cabeza a Timochenko, no? ¿Qué pensará Timochenko después de tanto mal que le hicieron a este país, de tantos muertos, de tantos secuestrados, de tantos niños reclutados, de tantos abortos? Y ¿no? Salir a tomar café como si nada hubiera pasado. Entonces sí, hay una pregunta sobre si uno se puede rehabilitar, pero hay una pregunta también que yo creo que es la respuesta de Pilar, que es tremenda, y es, pues usted se puede haber rehabilitado y ya no sé si me quiere o no me quiere, pero ya pasó, ¿no? O sea, los daños que usted le causa a su entorno no se corrigen porque usted se rehabilite. Y yo creo que ahí es donde está el tema. Yo creo que la pregunta no es individual. La redención individual existe. La pregunta es si la redención individual es suficiente para saldar las deudas con los otros. Claro, porque hay acciones que pueden ser irreparables, Que son la irreparables. rehabilitación. Y un poco en el amor de ellos, lo que es claro, ¿no? Y ella... sí, ella dice, el final, aquí lo estaba mirando y dice, y suponiendo que sea cierto y esté tan enamorado, ¿ella qué puede hacer? Uno no manda en su propio corazón, dice y sonríe, lo piensa un poco. Claro que uno nunca sabe lo que vaya a pasar con él, dice, con el corazón, quería decir, no con Antonio. Y es muy lindo, es muy potente porque lo de Antonio ya está cerrado. O sea, la pregunta es qué pasa con su corazón, es si esa víctima, si esa persona que sufrió se puede curar, ¿cierto?
pero con Antonio ya no fue. También me hace pensar eso que dices con este final, de claro que uno no sabe lo que vaya a pasar con él, dice con el corazón quería decir, no con Antonio, Sí. como como en la consecuencia que tienen en el, digámosle, victimario, por usar alguna palabra, el error, ¿no? No solamente es una consecuencia en contra del que se atacó, sino en... Pero ahí sí vienen categorías de conductas, digamos que eso lo he pensado mucho y yo pensaba, bueno, ahí está, digamos, y el derecho penal en eso es maravilloso, porque está el delito que tú cometes con culpa pero sin dolo. Por ejemplo, yo voy manejando, voy rápido, se atraviesa a alguien y lo mato. Nunca pensé en matarlo. Sí, iba un poco rápido, pero también está el dolo, que es cuando yo acelero para poderte matar. Y está la preterintención, que es voy a darte un golpecito para que te asustes y resulta que te maté. Y fíjate que son conductas muy distintas todas. Entonces yo creo que hay redenciones humanas como el alcoholismo y tal, pero o la drogadicción. Oye, mira, con Luz de Luna sobre el agua oscura también pensé... De hecho, recordé el lobo estepario de Germán Hesse. Pero pensé mucho en este cuento con Pilar y con Antonio, como en las luces y las sombras de todos los seres humanos, ¿no? Como en la dulzura de ella, pero también en su impulsividad, como en el alcoholismo de él, pero también en su decencia, como en la ingenuidad de ella, pero también en su generosidad, ¿no? Como en todas estas facetas en donde los seres humanos terminamos siendo todo y en lo útil. Bueno, útil no me encanta esa palabra, pero en lo maravilloso que puede ser la literatura para justamente comprender nuestra condición humana que tiene tantos matices. Hablemos un poco de eso basados en este cuento. No, yo creo que eso es muy interesante porque digamos que finalmente los matices son los que definen y los personajes complejos de la literatura pues finalmente son eso, ¿no? Es esa combinación casi impensable de lo que tienen por un lado y sus contradicciones por dentro al mismo tiempo y casi inevitablemente. Yo creo que la literatura, sobre todo toda la nueva literatura y la profundidad del personaje, pues tiene ese juego de la complejidad de los seres humanos, que siempre es así, ¿no? O sea, y que yo lo pienso mucho frente a los políticos y las imágenes. Hay imágenes de políticos que yo a veces veo y digo, esta imagen tan buena y tan poquito que hay del otro lado. Ya. Y por otro lado, otros que uno dice que no tienen nada de imagen y que tanto que hay ahí, ¿no? Yo creo que, digamos que esas ambivalencias de los personajes en la política tienen más que ver con las distancias o cercanías que hay entre las imágenes públicas y los personajes reales. Que hay caricaturas, pero también hay endiosamientos y héroes de la política que de cerca tienen más caras de villanos. Y eso es muy interesante. El otro día, hablando con unas señoras de Flandes, Tolima, estábamos hablando sobre alcaldes y entonces decían que estaban muy aburridas de que siempre votaban por alguien y el alcalde salía muy malo. Entonces yo les decía, pues y que cómo podía pasar eso. Entonces ellas me decían pues que los políticos lo engañan a uno. Y a mí me he quedado dando muchas vueltas a eso. ¿Cómo hace uno para distinguir un buen político de un mal político? ¿Cómo hace uno para saber si este es un buen político o un mal político? ¿Cómo hace uno para saber si a este se le puede creer o no se le puede creer? Y creo que es un dilema bien importante para el elector y muy difícil de resolver, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? De cómo sabes tú realmente de lo que estás viendo, de lo que estás oyendo, que es verdad y que es mentira. Porque uno ve unos políticos bien ladrones hablando en contra de la corrupción y ve unos bien mezquinos hablando de la generosidad. Sí, muy difícil. Yo creo que ahí hay una profundidad para el votante muy difícil.
Para terminar, que esta es una costumbre que quiero comenzar a hacer con este podcast y es, bueno, a partir de unas frases, de unos personajes, de unas conversaciones, terminamos hablando de otro montón de asuntos súper profundos y conociendo un poco más de el ser humano que es Paloma Valencia, que no es solamente senadora ni aspirante a presidenta de la República, sino es un ser humano. Y también partiendo como de todas estas facetas que encontramos en el cuento que acabamos de comentar, pues quiero preguntarte para ti la literatura, ¿para qué? Además, digamos, esta comprensión del ser humano, ¿para qué la literatura? Yo creo que la literatura es fundamental para crear el imaginario de lo que es posible. Esa es una de las funciones más importantes. Cuando veo que toda la literatura ahora habla del fin del mundo, pienso, caray, no vamos a librarnos del fin del mundo, la hecatombe ambiental, y pienso, wow, sí, si uno no genera otro sueño colectivo, la literatura es capaz de crear ese sueño colectivo. Pero también creo que la literatura tiene un valor extraordinario en rescatar la historia del hombre común, la música de la persona que no está ni en los grandes debates, ni es un gran artista, ni va a pasar a la historia, pero que tiene un testimonio de vida sobre cómo es la vida, sobre cómo se enfrentan los dolores, sobre el dolor mismo, sobre los padecimientos. Y creo que eso, primero, pues, la belleza del existir, ¿no? Del ser humano en toda su complejidad, pero además rescatar esas sutilezas, digamos, casi que uno podría decir de la luz de Dios en la creación, que a veces es tan tristemente dulce o tan dulce que parece triste. Yo creo que eso tiene mucho de eso, ¿no? Es poder encontrar lo bello en medio de lo simple, de lo trágico, de lo doloroso, de lo bello que hay en la existencia. Eso es. Uno lee y vuelve y se acuerda de todo lo bello que hay, de todo lo sutil que hay, de todo ¿cómo será? De la filigrana con la que está tejida la existencia. Yo creo que eso es. Y esa filigrana, cuando uno la puede volver a ver, pues lo reconforta, lo mueve y le hace sentir, primero, que todo el mundo sufre, que todo el mundo tiene dolores, pero sobre todo que siempre hay redención, ¿no? El guión y la edición de este capítulo estuvieron a mi cargo, Laura Camila Arevalo Domínguez. La edición fue realizada por Sergio Guarnizo. Nos vemos en el próximo capítulo de El Refugio de los Tocados.